Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por esta bendición de tener a nuestro hermano y queremos bendecir tu nombre, Señor, y darte las gracias porque tu palabra puede ser leída y explicada, Señor, en esta noche, con toda libertad. Bendice a nuestro hermano Pedro, bendice su vida, su esposa, su familia, sus nietos, Señor, las necesidades que él tiene, Señor, súplelas. Pero en esta hora, Señor, nosotros también tenemos necesidad de oír tu palabra. Ayúdale, bendícele y abre nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Pues me quedé con las ganas, así que volví. Y la otra noche que estuve, prometí que yo iba a hablar del libro de Jeremías y terminé con el capítulo 1. Y ahora nos quedan 52, bueno, 51 capítulos, nada más. Así que no voy a intentar tal cosa, así que no os preocupéis. Pero sí voy a enfocar 3 partes del libro de Jeremías que nos ayudan a entender un poquito más del mensaje que este increíble libro nos trae. Recuerden, hermanos, que la profecía en el Antiguo Testamento, los libros proféticos, podría decirse que son la espina dorsal, la columna vertebral del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos reconocían 3 partes: el Torá, la ley, o sea, los primeros 5 libros de Moisés. Luego venía la profecía. Y aunque no lo crea, hermanos, en el mundo judaico se conoce como libro profético no solo lo que llamamos profetas mayores, que son Isaías y Jeremías y Ezequiel, Daniel, sino también los profetas menores. Pero aparte de eso, llaman lo que nosotros llamamos libros históricos, que serían Samuel y Reyes, como libros proféticos. Nosotros no hacemos esa división y por eso cuando leemos esos libros nos parece raro, porque no son libros de historia, son libros proféticos. Y no puedes leer los libros proféticos que llamamos Isaías y Jeremías y todos los demás de género que nosotros conocemos como proféticos sin leer los otros libros proféticos que serían especialmente Primera y Segunda Reyes. Ahora he dejado fuera Crónicas, porque Crónicas viene en la tercera parte. En el Antiguo Testamento que el judío tiene, lo que tengo aquí en mis manos, ¿sabe cuál es el orden? ¿Con cuál libro termina el Antiguo Testamento? En tu Biblia. I said, en la Biblia judaica está Segunda Crónicas. Porque ellos ven a Crónicas de una forma diferente que ven a Reyes. Y eso es otra historia en la cual no voy a entrar. Pero había Pentateuco, la ley, los profetas y luego las escrituras. Y en las escrituras tenemos Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Primera, Segunda Crónicas. Bueno, en fin. 3 divisiones grandes del Antiguo Testamento hay hasta la fecha, y la misma Biblia en parte lo reconoce también, y vamos a ver un poquito de eso. Pero vamos a entrar
de una vez al capítulo 18. Cuando yo analizo el libro de Jeremías, conste, hermanos, que el libro de Jeremías tenemos la vida de David, que son los eventos que narra. Tenemos las palabras que nos recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo. Pero cuando ponemos juntos eventos con palabras, no puedes igualar el libro de Jeremías. No hay un libro que tiene más contenido. Si los profetas son la columna vertebral del Antiguo Testamento, pues el centro de la columna vertebral es Jeremías. ¿Por qué? Jeremías ve caer el reino de Judá, como lo hemos hablado las últimas 2 veces en que he estado, pero él profetiza la caída. Y él vive el antes y después, y es uno de los profetas que más años vive, más de 40 años profetizando, y empieza a muy temprana edad. Ahora vamos a ver lo que a mí me interesa, y voy a tratar de transmitir un poquito de esta idea. Lo hablamos el primer domingo, la primera vez que hablé el domingo sobre la palabra de Dios. Conste que cuando lees el trasfondo de la vida de Jeremías, quien abarcó el gran rey Osías más 4 reyes, que todos son familiares de Osías, 3 hijos y un nieto. Entonces la familia de Osías es la familia que abarca el ministerio de Jeremías. Cuando ves lo que leemos en Reyes y Crónicas, ves que la palabra de Dios es el eje central. El descubrimiento en el templo del libro de la ley, luego cómo el rey reacciona, luego cómo aplica y pone, pero palabra de Dios lo pone en acción por todo su reinado hasta que muere. Y luego sus terribles 4 descendientes hacen todo lo opuesto. Y es una de las tristezas más grandes, que esos 3 hijos más el nieto, pues en esos 20 años deshacen lo que había hecho su padre. Y ahí lo dejamos. Jeremías 18. Yo creo que este es uno de los más conocidos pasajes del libro de Jeremías, pero no vas a escuchar un mensaje típico sobre Jeremías 18. Empezando con el hecho de que Jeremías 18 no se desprende del 19 y el 20. Son una unidad. Y vamos a ver esos 3 capítulos rápidamente y la relación que cada uno tiene con la otra. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, visto desde la óptica de Jeremías, una de las cosas típicas de muchos profetas y una de las cosas que caracteriza a Jeremías son los eventos simbólicos. ¿Ya? Hay todo tipo de eventos. Uno de los eventos más asquerosos que un profeta tiene que cumplir es tomar estiércol humano y cocinarlo delante de la gente para decir: esto es lo que vosotros vais a hacer cuando están los babilonios sitiando tu ciudad y no tienes nada que comer, vas a estar cocinando estiércol. Eso es asqueroso. Pero era para mostrar, hermanos, no tenían televisión, no tenían películas, entonces es una forma visual de ver la palabra de Dios. Y la mayoría de la gente tal vez no era alfabeta, y entonces esta es la forma en que van a recordar la palabra de Dios. Entonces los eventos simbólicos son
en muchos libros proféticos. Creo que hay pocos profetas. Uno de los más conocidos ejemplos es Oseas, quien se tiene que casar con una prostituta. La prostituta le deja y luego, para hacer un ejemplo visual de Dios con su pueblo. Jeremías 18 nos muestra la palabra simbolizada y el lamento ante tal palabra. Ahora, leamos, voy a ir saltando versículo por versículo, no del todo viéndolo, pero el 1 dice, 18:1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo. Ahora, hermanos, dice que esta es la palabra de Dios. Va a venir una profecía, pero mire la forma donde va a venir, la situación de la palabra. Levántate y desciende a la casa del alfarero. ¿Y qué? ¿Qué dice su texto? Y allí te haré oír las palabras. Ahora, hermanos, ¿por qué dice descended? Desciende. Ahora, si leímos en el capítulo 1, él viene de familia de sacerdotes. Y durante las reformas de Osías, su padre tuvo que mudarse del pueblo de donde él era. Esto no lo dice, pero sabemos que tuvo que hacerlo porque era de los sacerdotes de Anatot. Pero durante el tiempo de Osías se eliminaron todos los centros en donde cualquier sacerdote, aunque fuese un sacerdote del Dios de Israel, no podía ejercer en ningún lugar más Jerusalén. Osías eliminó toda adoración fuera del templo. Entonces, se supone que él estaba en el monte del templo y tiene que descender y bajar a donde los alfareros trabajan. ¿Qué necesita un alfarero para trabajar? Agua, mucha agua. Y entonces dice, descendí a la casa del alfarero. Y he aquí estaba allí. Conste que esos indicaciones allí son parte del mensaje del capítulo 18. Haciendo un trabajo sobre la rueda, literalmente las piedras, porque había una piedra pequeña y una piedra grande, y uno giraba y el otro hacía la forma. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Hasta el momento, hermano, no hay ninguna palabra de Dios. There's nothing here. No hay profecía, no hay nada. Entonces vino la palabra del Señor. ¿Y la palabra del Señor viene de qué forma? Kind of strange. ¿Cómo viene? No es así, dice el Señor, taca, taca, taca. ¿Qué es lo que dice? En el hebreo es solo una letra. Pero esa letra convierte todo lo que sigue en una interrogante. O sea, la palabra de Dios es una pregunta. No es una declaración, es una pregunta. That's the word of God, a question. O sea, yo creía que esto es un profeta. Entonces va a un lugar fuera del templo, un lugar profano, y sabe, hermano, que la palabra para
alfarero, no sé si sabéis qué es, pero Yotzer, y le ponen el artículo Hayotzer. ¿Dónde aparece Yotzer? En Génesis 2:4. Cuando del barro de la tierra Dios forma. Eso es lo que quiere decir Yatzar. El verbo del cual, o sea, alfarerear. Literalmente no es alfarero, es formador. The fashion designer, literally. Cuando decimos fashion en inglés, fashion viene de la palabra fashion. O sea, el diseñador de un modelo, de un nuevo modelo de ropa o lo que sea, el fashion viene de que él hace fashion. Es verbo, pero también es sustantivo como es adjetivo. Igual en el hebreo. El formador. Este es un artista, hermano. This is the latest. Si estudias la cerámica de la antigüedad, los arqueólogos, las nuevas cosas que suceden en la cerámica. Va a un lugar secular. He goes to the art museum to see art. ¿Cómo? Va al museo de arte a ver arte. Es que, hermanos, hemos hecho muy pequeño al alfarero, un pobrecito por ahí, un hombre muy pobre. Hermano, no, el alfarero tiene un estatus muy alto en la sociedad. Tiene la estatura y el estatus de un artista de muy alto nivel. Es curioso porque cuando yo vivo en Chipre y estoy estudiando la historia de Chipre, es curioso cómo ellos pueden seguir el camino de la cerámica desde Chipre por todo el Mediterráneo. Y Chipre, antes creían era un pobrecito. Los arqueólogos alemanes, ingleses, franceses que tenían una baja opinión de gente que era de sus colonias, creían que los chipriotas eran, ahora están al revés, diciendo que ellos más bien están influyendo a Grecia. Como hoy, bueno, hermanos, you're not supposed to know this. ¿Cuál es el hit, la canción que en este preciso momento del día de hoy está con 4,000 millones, 4 billion views? It's the number one in the world. Es más, en el mundo digital no han visto hasta la fecha algo de esta envergadura. ¿Sabe cómo se llama? Wow, es que escucharon por allá algo soplando. Despacito. Hermano de dos boricuas. Bueno, un medio boricua que ya se perdió en Nueva York. Pero de Fonz y Daddy Yankee. They fashioned a song que desde las discotecas de Colombia llega a todo el mundo, a la Casa Blanca. Bueno, no vamos a hablar de la Casa Blanca. El lugar de los hechos donde viene la palabra de Dios es como donde están haciendo Despierta, in the studio. Solo que esto es cerámica, no música. La acción de la palabra empieza mediante una pregunta. That's the word of God, a question. I got a question for you. Israel,
Como no escuchan nada, hermano, ¿cuántos capítulos hay antes del 18? Pueden contar. Desde el llamado son 16 capítulos, tristes capítulos, duros capítulos que te paran los pelos. Y solo quiere decir, I got a question. That's the word of God. A question. Bueno, dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. O sea, it says it was the word of God. Es que no me lo inventé yo. No puedo yo hacer con vosotros lo mismo. Entonces son dos cositas. En el hebreo son dos letras. Uno es la que hace un interrogante, otro es que hace una comparación. ¿Cómo? Nosotros tenemos 4, pero en hebreo solo es una letra. ¿Cómo? El cómo es el mensaje. Por eso le mandó a mirar y ver. Y como vio, that's the word. Y todo israelita entiende muy bien. That was not a hard one. Cuando tú escuchas despierta, it's not hard to understand. Perdón, sí, despacito. So, la letra convierte en profecía la pregunta. Y una letra convierte la metáfora en un pero fuerte, impactante recordatorio. Ahora, si eres alfarero, esto sí que creo que no lo entienden muy bien porque tienes que ser un alfarero, pero según lo que me dicen, y yo he estado en Chipre con una señora que era viejita, yo fui con unos amigos de Suecia que estaban saliendo y ella ha hecho mucho alfarería y tuvimos que buscar la casa de esta señora y caminar y subir, y la señora estaba allá adentro y no podíamos abrir su despacho que era hecho de tierra. Tiene artículos en alemán, tiene gente de todo el mundo que la visita y ha hecho cosas de este tamaño, enormes, vasijas de barro. Estuvo ahí trabajando, ya tiene más de 80 años, contando cómo su abuela le había enseñado eso, y vienen por todo el mundo a verla. Pero una cosa del barro es que hay barro y hay barro. Y a veces, aunque no lo crea, cuando las piedras están trabajando y están dando vuelta a eso, no es como lo que tú ves hoy en el mundo tecnológico. El barro no se resiste, el barro no se acomoda, el barro no es tan pasivo como nosotros creemos. Es que soy barro en las manos del alfarero y yo pierdo mi mente y pierdo mi... No. El barro está pensando, el barro está sintiendo, el barro tiene voluntad. Y cuando no quiere, se sale. ¿Y qué hace el tipo? Como el barro en las manos. Así sois vosotros. Vosotros sois barro, pero hay dos tipos de barro. El barro que es fácil y el barro que no. Vosotros sois del barro que no. This was not a compliment. Y luego viene del 7 al 10, casi puede decir trocitos, algunos de los que vimos la otra noche con el 1:10. En un momento yo
puedo hablar contra una nación y contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces Y hermano, aquí los grandes misterios teológicos. El lado humano y el lado divino. Libre albedrío, supuestamente, y la soberanía de Dios. Pero equilibradamente hablada. Y no voy a meterme en ese laberinto. Ahora pues, habla a los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan. O sea, the fashion designer, antes de gastarse una millonada para que la modelo que va a desfilar en la pasarela de Cibeles o en otro país, se gasta millones, diseña, tiene todo fríamente calculado, busca las mejores personas en el mundo para tejer, para hacer ese trabajo. Y Dios dice: yo soy el Yatzer. Yo tenía un plan cuando yo formé a Adán, y yo tengo un plan cuando estoy deformando Israel, porque lo voy a deformar. That's not a very good one. Dios tiene planes para las naciones. So this happened a long time ago. Okay, estamos hablando, no sabemos las fechas, pero estamos hablando del séptimo siglo, antes de Jesús. Pero that was then, es que vivimos en el nuevo tiempo. Y Dios no tiene nada que ver con las naciones hoy. Ah, sí, pero eso es Israel. Dios tiene un plan para Israel. Ah, y las demás no. Oh, really? We're out of, we're in a different space. Really? Bueno, lo dejamos ahí. Pasémonos, porque, nada más decir que cuando termina, vamos a ver el 19. Atiéndeme, oh Señor, y escucha, el 18. Cuando pronuncia todo esto, la gente dijo: venid, urdamos planes. Dios tiene un plan, pero nosotros tenemos planes. Ciertamente, y aquí vienen las tres partes del Antiguo Testamento. La ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. O sea, nosotros sabemos que cuando un sacerdote enseña la ley, tal como Osías lo puso en práctica, eso no falta. Cuando el sabio da un consejo al rey, si es un verdadero sabio, la palabra no va a faltar. Y cuando Dios pone una palabra en la boca, aún de un hombre como Jeremías, Dios lo cumple. Así que hay que eliminarlo. Venid, irámoslo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Entonces tenemos la palabra de Dios versus la palabra de estos. Palabras versus palabra. Palabra con mayúscula, palabras con minúscula. Y un montón de palabras en plural. ¿Cuál es la reacción
de Jeremías. Este es el llorón, le nace aquí la poesía, hermano. Aquí no es un lindo Daddy Yankee Fonzie, esto es un lamento, hermanos. Esto es una queja. Atiéndeme, oh Señor, y escucha lo que dicen mis contrarios. ¿Acaso se paga mal por bien? Pues han cavado fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti. Esa palabra, recuerda. Hermanos, tú puedes ver esa palabra en Miami. ¿Y sabe dónde está? Un lugar que creo que muy pocos de vosotros habéis visto. Habéis andado por Miami Beach y habéis visto una mano rara. Y la mano es como de, qué sé yo, 50 metros de alto o más. Y la parte abajo de la mano tiene seres humanos que van subiendo, pero llegan hasta la mitad de la mano y no pueden subir. Y esa mano, bueno, es todo el brazo en realidad, pero porque ese brazo está dentro de un lugar más bajo que está rodeado de agua, por el cual entras por un túnel, y ese agua está rodeado por como 18 columnas en pares. Y cuando vas caminando para entrar, para ver dónde está esa gran mano, ese brazo, vas caminando y ves cuadro tras cuadro, y hay una lectura horrorosa de la historia de cómo Hitler mandó a matar los judíos. Y luego el centro, antes de entrar por un túnel, tiene una cúpula y hay dos menorás, dos candelabros típicos de los judíos que tenían en su tabernáculo. Y cuando entras por el túnel y miras atrás, ahí está Zahar. Recuerde. Y cuando entras a ese lugar y de noche, Dios mío, las luces proyectan tus sombras sobre las paredes y estás dentro del agua, debajo del agua. Y la mano, y ahí ves las nubes pasando, la linda noche y las estrellas que vio a Abraham. Wow, hermano, qué pedazo de arte. Mano del alfarero. Pero ¿qué significa esa mano? ¿Es la mano que forma o la mano que deforma? Dime usted, vaya, véalo. A ver qué mano es. Lo dejo a vuestro criterio, pero tienen que verlo, hermanos. Un día que vayan a Miami, saquen una hora para verlo. Jeremías va delante de Dios, se queja. ¿Usted cree que es justo que van a morir 6 millones de judíos? Es una queja que hemos escuchado por milenios. It's not new. Si Dios es tan bueno, ¿por qué? 3 puntos. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job. Bueno, hermano, los lamentos de este hombre. 19. Y así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Sal al valle de Ben-Himón, que está a la entrada de la puerta de los tiestos, y proclama allí las palabras que yo diré. Oíd la palabra del Señor.
he aquí traeré tal calamidad sobre este lugar que a todo el que oiga de ella le retiñirán los oídos, porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses que ni ellos ni sus padres ni los reyes de Judá habían conocido, y han llenado este lugar de la sangre de inocentes. Y haré nulo el consejo de Judá, y entregaré sus cadáveres por comida a las aves. Ay, hermano, es que era una noche muy bonita. ¿Por qué me vas a...? Versículo 10. Entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañaron, y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija del alfarero que no se puede reparar más. O sea, en el otro caso el alfarero arregla porque todo está todavía, él puede hacer y deshacer, pero ya cuando se rompe la vasija que ha sido metido al horno, hermano, fuimos a ver un museo de una cubana, Rosa de la Cruz. Y cuando entras, es su casa personal, pero es un museo, y tú tocas la puerta y tú entras como cualquier, bueno, el timbre. Bienvenido a la casa. Y lo primero que ves cuando entras es la cosa más rara. Y es como una cosa que tiene 1.25 m de ancho y tiene como esta altura. It's like a big, huge dish, como cuando en España hacemos paella, uno usa una olla grande. Pero ¿sabe lo que tiene por dentro? Un montón de pedazos quebrados. Y el nombre que tiene la palabra teología y profeta. Y yo vi eso y dije, pero madre mía, eso es Jeremías. ¿Y sabe lo que el tío explicó? Esto es porque cuando meten al horno, las piezas a veces no resisten el fuego y ¡flum! ¿Y qué hizo? Hermano, usó pintura de todo tipo. Y ahí se ve cosas raras de pintura ahí. Y los metió todas las piezas quebradas. Y hermano, parece que el artista estudió un poquito de la historia de Jeremías. Yo voy a romper esas vasijas, porque esas vasijas no resisten el calor de lo que yo voy a traer. Y ¡pum! Y los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrar. Así haré con este lugar y sus habitantes, declara el Señor, poniendo esta ciudad como Tofet. Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas a causa de la casa en cuyos terrados ofrecieron sacrificios a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde lo había enviado el Señor a profetizar. Y poniéndose en el atrio de la casa del Señor, dijo a todo el pueblo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí voy a traer sobre esta ciudad y sobre estas aldeas la calamidad que he declarado contra ellos, porque han endurecido su cerviz por no escuchar mis palabras. Wow.
¿qué cree que le va a pasar a un tío que diga esto? Usted no va a Washington a hablar así. This gets you in big trouble. Big trouble. Al punto que cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imar, que era el oficial principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar esta cosa, hizo azotar al profeta, lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Y al día siguiente, cuando Pasur soltó a Jeremías, Jeremías le dijo: no es Pasur el nombre con el Señor ahora te llama, sino Magor Misabib. Porque el Señor así dice: he aquí te voy a convertir en terror para ti mismo, para tus amigos, y ellos caerán por la espada. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, y él los llevará como desterrados a Babilonia, y los matará a espada. Recuerde, no existe Babilonia todavía, estamos en el tiempo de Asiria, lo más probable, no estamos seguros, pero esta profecía parece ser de la época de Asiria. Y tú, Pasur, con todos los moradores de tu casa, irás al cautiverio, entrarás en Babilonia, y ahí morirás, y ahí serás enterrado, tú y todos mis amigos, tus amigos, quienes has profetizado falsamente. Por eso Jeremías no quería ser profeta. Pero hermano, lo que sigue es blasfemia. No debe de estar en la Biblia. Hermano, una de las cosas de aprender el hebreo es que das cuenta de que lo que los traductores han hecho muy suavecito lo que a veces dicen. ¿Sabe dónde puedes encontrar la palabra me persuadiste? ¿O qué dicen sus traducciones? En Éxodo, cuando seducen a una virgen. Esa palabra patá. Pititani dice Adonai Vaefat. Vos, ¿sabe lo que quiere decir? Literalmente patat es como una apertura. O sea, me abres. Es que los hebreos son muy gráficos y muy concretos. O sea, seducir es una palabra muy bonita para decir abrir. Me persuadiste. Y lo curioso es que la palabra en el hebreo es un tiempo que se puede traducir como me hiciste abierto. O sea, me convertiste en eso. Y luego cambia y dice, quedé persuadido. Y eso es algo que debaten muchísimo. ¿Qué quiere decir los eruditos esto? Y un erudito, porque el tiempo que usa para la segunda parte es diferente que la primera. ¿Cómo traducen la segunda parte vuestras traducciones? ¿Ah? Quedé seducido. Algunos quieren ponerle a esto porque ese tiempo puede ser reflexivo. Y me dejé de ser seducido. Y después agrega, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Dos palabras muy fuertes.
Ay, hermano, así le sale Jeremías a Dios. Me engañaste. Have you ever felt like telling God that, but you didn't dare? Bueno, algunos que no están aquí tal vez lo han hecho. Porque aquí, hermano, tenemos hermanitos muy buenos que nunca harían eso. Y he sido el hazme reír cada día. ¿Le gusta hacer el hazme reír de tu barrio, de tu iglesia? Porque cada vez que hablo grito, proclamo. Proclamo es otra palabra, gritar. Violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente. Ay, hermanos, si pudieran ver, encerrado en mis huesos, si pudieran ver lo que mis ojos ven y entender lo que mis ojos ven. Porque cuando dice que los huesos encierran el fuego, dice Atzur Beatzmoti. O sea, es un rimo. Huesos rima con encerrar. Esto es pura poesía y poesía muy elegante y muy fina. El fuego en mis huesos sale por los poros, porque esa palabra que me sedució no me deja en paz. Sigue, sigue, sigue. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. O sea, hablando de la soberanía de Dios, Dios mío, porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes, denunciémosle, todos mis amigos de confianza, esperando mi caída. Tal vez será persuadido. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y al fin, something Christian here. Sabía que era cristiano, pero lo estaba dudando. Pero el Señor está conmigo. ¿Qué le dijo en el primer capítulo? Estaré contigo. Es lo único que le promete. Estaré contigo. Le pone su palabra y estaré contigo. En las buenas y las malas, pero muchas malas, pocas buenas. Como campeón terrible, hermano. Ese es otro. Aquí hay mucha tela traductora que cortar. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán, quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, veo yo tu venganza sobre ellos. Qué dicha, sí me gusta. Ese es un buen latino. No vamos a orar así, Dios bendiga. No, que muera. Quiero verlo muerto. Pues a ti he encomendado mi causa.